Bueno, ahí estamos grabando de vuelta. Em, ¿Me están escuchando a mí o se cortó, se me fue de vuelta la... No, ahí estamos, ¿verdad? ¿Se Ahí escucha estamos. bien? Se escucha, Se escucha perfecto. bien. Ahí no estoy viendo yo el Zoom. Si cualquier cosa que pidan acceso, Fernando, veo que estás ahí, entonces Está das, Fede Sí, ahí yo dando. le estoy dando estás dando acceso acá. acceso y cualquier consulta también que hagan por el chat, que no los puedo leer, bueno, me dicen, ustedes Sí, ahí responden por estamos. el chat. Sí, Bueno, entonces le estábamos señalando, ¿cierto?, que el tema del suicidio que aborda Durkheim tiene un valor más histórico que clínico, ¿no? O sea, no es para que ustedes lo tomen el día de mañana como una referencia o una tipología importante. Él lo hace básicamente para marcar cómo desde la sociología se puede explicar esta problemática que es típica, clásica, específica de la psicología, ¿no? Y en este sentido estaba diciendo que él hace un estudio que se conoce como estudios documentales que buscan en los registros civiles, por ejemplo, de toda Europa, los casos de suicidio que se habían dado en una época determinada, ¿no? Y esencialmente lo que va a ver es quiénes eran las personas que se habían suicidado, ¿cierto? Es decir, si eran jóvenes, qué información tenían ahí, ¿no? Si eran casados, si eran solteros, si eran ricos, si eran pobres, si trabajaban, no trabajaban, dónde vivía. Todo ese tipo de información que solían contar los registros civiles y empieza a buscar correlaciones, es decir, contantes entre ese tipo de información, ¿no? Si, por ejemplo, decir, bueno, supongamos, seguramente buscó si la edad tenía algún impacto en la tasa de suicidio, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si la gente joven se suicidaba más que la gente vieja y no encontró una correlación, sino que más bien la edad no tenía impacto en la tasa de suicidio, ¿no? No sé si me explico. Esto significa, ¿cierto?, que la gente se suicidaba independientemente de la edad que tenía, ¿no? Se suicidaban tanto jóvenes, adultos, viejos. No había ahí una incidencia. Pero sí encontró otras variables en donde se ve que tenía impacto en la tasa de suicidio, ¿no? Por ejemplo, la gente, curiosamente, ¿cierto? La gente rica se suicidaba más que la gente pobre. ¿M? Miraba también, por ejemplo, un dato extraño es que se ve que tenía impacto el tipo de religión que la gente tenía en la tasa de suicidio. Entonces, por ejemplo, los católicos se suicidaban menos que los evangelistas. Los solteros se suicidaban más que los casados, ¿cierto? La gente que tenía un cambio brusco de vida, ya sea positivo o negativo, ¿cierto? O sea, ya sea que se ganaran la lotería o se empobrecieran rápidamente, o que se separaban, se divorciaban, quedaban viudos, es decir, algún evento que te hacía cambiar tu estilo de vida de una manera significativa, también eso se ve que tenía una incidencia en la tasa de suicidio, ¿no? Entonces empieza a organizar esa información y que, bueno, él le encuentra una explicación que justamente tiene que ver con sus marcos teóricos, ¿no? Él hace una clasificación básicamente de dos tipos de suicidio, uno que le llama suicidio egoísta y otro suicidio anómico, y después dentro de, por ejemplo, el egoísta estaría el altruista, que está muy vinculado, sería la contracara del egoísta, y el fatalista, que sería como también la contracara del anómico, ¿no? O sea,
en realidad la tipología son de cuatro formas de suicidio, pero evidentemente intervienen dos grandes variables, dos grandes dimensiones en la explicación de por qué la gente se suicida, ¿no? Y estas explicaciones tienen que ver con la importancia que tiene para Durkheim eh, estas dos cuestiones que están acá en el Power, ¿no? El proceso de integración y los procesos de regulación. Eh, Dado que en el suicidio egoísta, la integración será un elemento, una condición importante para explicarla, ¿no? En la medida que las personas estén más integradas a otras, eh, hay menos riesgos, menos probabilidad de que se suicide. Si está poco integrada, o sea, poco integrada significa la gente vive más sola, está más aislada, que él le llama egoísta, ¿cierto? No es un buen nombre ponerle egoísta, pero bueno, allí la posibilidad de suicidarse es mayor, es decir, las personas que están más solas son más vulnerables a suicidarse que las personas que están o llevan una vida más en comunidad, más junto con otros, que tienen una convivencia en un grupo. Eh, Esto, por ejemplo, ¿cierto? Cuando él dice los pobres se suicidan menos que los ricos, allí uno puede observar que los pobres, a pesar de esta condición económica más baja, o porque tienen una condición económica más baja, eso impulsa a que vivan, por ejemplo, más comunitariamente, o sea, por ejemplo, en familias más extensas, más numerosas, compartiendo, por ejemplo, una casa con padres, tíos, primos. Entonces, ese compartir, que uno puede decir, bueno, están medios hacinados en esas viviendas, le falta comodidad, falta, no sé, servicios básicos de electricidad, de aguas potables. No obstante, digamos, no obstante, están más juntos, ¿no? Es decir, hay una convivencia con otras personas. Y ese convivir con otros tiene un impacto psicológico, eh, como podríamos decirlo, ¿cierto? Saludable, ¿no? Es decir, no lleva a una angustia, una depresión existencial que conduzca a suicidarse, ¿cierto? Sería un error creer que esto es una apología de la pobreza, ¿cierto? O una justificación de la pobreza. Nada que ver, ¿no? Pero eh, se da esto, ¿cierto? Es decir, la gente pobre vive más en grupo que la gente rica, ¿no? Es decir, incluso hay, hoy está habiendo algunos estudios interesantes, pero no está claro todavía el resultado. Ustedes saben, ¿cierto?, que hay un hecho impactante que está sucediendo en Argentina y en otros países, que es que se está deteniendo la tasa de natalidad. Gente, eh, ustedes, ¿no? Los jóvenes que tienen la edad para generar nuevos hijos, no lo están haciendo. ¿M? Incluso en algunos lugares está cayendo la tasa de natalidad. La tasa de natalidad tiene que ver con cuántos nacen y también cuántos mueren. Si muere más gente que la que nace, la tasa de natalidad
decae. Veníamos con una tasa de natalidad muy fuerte en el mundo. Eh, Sin embargo, se ha detenido y bueno, esta problemática está sucediendo. ¿Por qué relaciono esto con lo que estoy diciendo? Porque todo indicaría, no tengo datos, no sé si alguno tiene mayor información que yo, que se profundiza el no tener hijos en las clases altas, ¿no? A pesar de que tienen más condiciones económicas para afrontar, eh, sostener un, un niño, ¿cierto? Porque ya lo hemos dicho, pero no está de más repetir que el ser humano no es como otros animalitos que apenas nacen ya son independientes, ¿no? Sino que necesitamos del cuidado de la familia durante un buen tiempo. Bueno, más allá de esto, lo que sí es visible, está probado, etcétera, es que la gente con más dinero forma familias más chicas que la familia con menos dinero, ¿eh? Viven más solos, eh, y eso no es un fenómeno actual, sino que ya en el siglo XIX, en la época de Durkheim, ya se veía. Entonces, este vivir más solo de los ricos hace que se suiciden más los ricos que los pobres. También digamos, el, ¿por qué los católicos más que los evangélicos, ¿no? Que tendrá que ver ser católico con ser evangelista en el hecho de suicidarse más o menos, ¿no? Parece una cosa extraña. Y acá la explicación que da el autor es que los católicos tienen una vida más en comunidad que los evangelistas, que por una cuestión teológica, los evangelistas eh, yo no soy experto en esto, no sé, Omar, vos sabes mucho más de religiones que yo, pero los evangelistas tendrían, desde el punto de vista teológico, un nexo más directo entre la persona y su creencia, es decir, Dios En cambio, los Supuesta, católicos, digamos, supuestamente habría indirectamente como una postura más individualista en el protestantismo, así en general, por el tema del vínculo con la divinidad, ¿no? Que establece como un vínculo más directo, pero a nivel individual, ¿no? Eso es por una cuestión también teológica y social, ¿no? Que se dio. Yo lo que ahí estaba viendo que en el Power acá aparece, digamos, integración y regulación como que son las dos, eh, digamos, modelos de sociedad que explican, digamos, los tipos de suicidio. A mí me parece que habría que aclarar esos dos conceptos para, por ejemplo, la integración hace referencia al grado en que se comparten los sentimientos colectivos, es decir, el grado de homogeneidad de los sentimientos tiene que ver con la integración. Entonces, si una persona está muy, muy fuertemente integrada en ese todo social, bueno, el tipo de suicidio va a ser de anulación, digamos, de su yo, de su particularidad, y va a implicar como una eh, sumisión total, ¿no? Entonces, sería el suicidio altruista, ¿no? Un altísimo grado de integración, digamos, que anula la personalidad. En cambio, el egoísta es una baja integración, ¿no? Entonces, eso es como, es importante, ¿no? El grado en que se comparte. La integración es el grado en que se comparte el mismo sentimiento colectivo.
En cambio, la regulación se refiere al grado de constricción, ¿m? Externo sobre la persona. Es decir, es cómo la sociedad condiciona y ejerce presión sobre sobre el individuo, tomado así individualmente. Entonces, cuando hay una ausencia, digamos, de esa presión, de esa regulación, el suicidio es anómico, porque precisamente la palabra lo dice, digamos, es como que no hay una norma, no hay un poder externo que pueda regular a ese yo. Está totalmente ausente, entonces ese yo no tiene una constricción. En cambio, si el suicidio es fatalista, quiere decir que es tan grande la presión que anula también la posibilidad, digamos, de esa existencia del yo así individualmente. No sé si queda claro. Eh, entonces, las dos variables que hay que tener en cuenta es si la integración es baja o alta o si la regulación es baja o alta. Entonces, de ahí van a salir los cuatro tipos de suicidio. Mejor imposible, Omar. Muy bien. Este, o sea, lo que vamos haciendo, ¿cierto? Lo que explica el profe es las explicaciones de estos casos particulares que venimos desarrollando, ¿cierto? Es decir, por qué eh, esta gente, por ejemplo, los protestantes se suicidan más que los católicos, los, los ricos que los pobres, y también los solteros se suicidan más que los casados, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver este elemento básicamente de integración que, que está planteando el profesor Samper, ¿cierto? Si hay mucha integración o poca integración. Generalmente lo que prevalece en los suicidios que él veía era una ausencia de integración. Por eso el suicidio egoísta era más frecuente que el altruista, ¿no? El altruista sería el exceso de integración, mientras que el egoísmo, el suicidio egoísta, sería la poca presencia de integración. Bueno, en este sentido, digamos, los protestantes, como tienen un vínculo más personal entre cada uno del creyente con Dios, las instituciones y las comunidades religiosas no son tan importantes como en el catolicismo. Allí se vive más en comunidad, la institución iglesia es importante y por lo tanto eso permite una convivencia con otras personas que comparten esa creencia, ¿no? Esto también lo acaba de decir el profesor Samper. El concepto de integración se da esencialmente por compartir, acá en este caso, una creencia o determinadas condiciones de existencia, valores, pasiones. Este elemento emocional, valorativo, es muy importante y perdón, y nos llevan digamos, a esa existencia compartida que opera como una especie de soporte, ¿no? De contención, ¿no? Actualmente usamos más esta palabra de estar contenido o no estar contenido. Bueno, entonces el suicidio egoísta tiene que ver básicamente con esta dimensión de el papel de la integración. En cambio, el suicidio anómico, la palabra anómico, ya nos indica algo, que significa ese prefijo implica la negación de lo que después continúa la palabra, ¿no? Eh, por ejemplo, si nosotros decimos esta persona es amoral, ahí el a significa que no es moral. Se utiliza mucho el prefijo a. Bueno, anómico es no posee normas. Nómico es norma. No posee reglas.
no posee regulación o la ausencia de regulación o poca regulación. ¿Y qué tendrá que ver esto de ser una persona con poco nivel de regulación con suicidarse, ¿no? Eh, Antes de poner ejemplos de esto, vale aclarar que cuando se habla de regulación, en términos de Durkheim sobre todo, se hace hincapié en la regulación externa, es decir, el que regula son los otros. Por supuesto que él sabe y todos sabemos que para que la regulación externa sea eficiente, debe también existir una autorregulación, ¿no? O sea, la persona individualmente tiene que regularse a sí misma, pero el origen, la fuerza, el sentido de la regulación proviene generalmente de afuera. Durkheim decía, una explicación un tanto extraña, pero decía que si no hay regulación, si no hay normas, si no hay reglas, las personas sienten como un vacío en su conciencia, en su personalidad, un vacío de tal profundidad que genera una especie de ansiedad existencial insoportable, ¿no? Eh, bueno, no sé, yo creo que se equivoca porque me parece a mí que se equivoca, pero toco de oído en estos temas. Yo no soy especialista, pero lo que sí, lo que sí uno observa es que las reglas, por ejemplo, las reglas, eh, sí contribuyen a la convivencia. Por ejemplo, en los chicos en las escuelas, tener ciertos códigos de convivencia entre ellos contribuye a que el grupo esté más integrado, ¿cierto? Es una mirada que no significa que la regla tiene efectos de sancionar una acción indebida y por lo tanto evitar que esa acción se repita. Esa explicación, típica por ejemplo de la psicología conductual, no es que esté mal, es correcta. Pero aquí habría otro sentido de la regla, ¿no? La regla contribuye a que el grupo se mantenga integrado, ¿cierto? O sea, fíjense en ustedes, volvemos a la otra categoría de vuelta de integración. Un grupo que está regulado goza más de salud como grupo, de poder existir como grupo, que aquel en donde cada uno de los miembros hace lo que quiere en el mismo, ¿cierto? O sea, no hay regulación externa hacia el individuo. Entonces, las normas juegan un papel fundamental en la salud psicológica de las personas. Y las normas no solamente, digamos, suponen una codificación de lo que no se puede hacer, sino que también las normas nos dicen cómo hacer determinadas acciones, cómo comportarnos en determinadas situaciones. Recuerden, ¿cierto? Acá podemos conectar este tema con lo que ya hemos hablado de Norbert Elias, la importancia que le daba este autor, que obviamente es más grande y obviamente seguramente leyó a Durkheim cuando Norbert Elias plantea la importancia que tiene la regulación como un criterio de identidad en los establecidos y de distinción y diferenciación con los recién llegados a un lugar, ¿no? Allí utilizaban los establecidos como una forma de ubicar un nosotros y un ellos, precisamente
no solamente porque residían desde hacía más tiempo, sino para justificar una subestimación de los otros, apelando a que eran gente con pocas reglas, ¿no? No tenían normas de convivencia. Bueno, uno podría decir, bueno, era gente que venía de distintos lugares, no tenían una convivencia compartida, es difícil que construyan y acuerden pautas y normas comunes, ¿no? Es algo que implica un tiempo, acordar, aceptar y tener reglas compartidas. Bueno, de cualquier forma, ¿cierto? Esta presencia de regulación, eh, insisto, ¿cierto? No es solamente marcando qué es lo que no se puede hacer, sino también cómo hacer determinadas acciones, ¿eh? Por ejemplo, en Elías planteaba cómo comer, y qué reglas seguir para comer de una manera que nos separe de nuestra animalidad, ¿eh? Comer con cubierto, cocinando la comida y no con la mano y la comida cruda. Comer con la mano y la comida cruda nos acerca a nuestro ser más animal, donde, cómo evacuar nuestras necesidades fisiológicas, ¿no? Aislados, de manera sanitaria, y no en cualquier lado expuesto al aire libre, a las moscas y todo eso, como hacen los animales. Es decir, las reglas juegan un papel, según Norberto Elías, ¿cierto? Civilizatorio, ¿no? Que nos separa de los animales. Bueno, y en este sentido, para conectar con Durkheim, ¿no? La norma contribuye a formar grupos, ¿eh? Compartir una norma, así como se comparten valores, como decía el profe recién, también el compartir una norma contribuye a un proceso de integración. Bueno, eh, ¿qué personas, digamos, les sucede este elemento que tiene que ver lo anómico con el suicidio? Lo que va a plantear este Durkheim es que en la vida muchas familias o individuos se encuentran situaciones de cambios abruptos, de condiciones existenciales que cambian abruptamente en poco tiempo, y que esos cambios, incluso ya sean para bien o para mal, tienen un impacto en el esquema de regulaciones que se tenía. Esto a mí me gusta usar la metáfora del un GPS, ¿cierto? Obtener el Google Maps, que nos indica el camino que tenemos que seguir para ir de un lugar a otro, ¿no? La norma juega un poco esa función, nos dice por dónde ir, cómo proceder para llegar a tal lugar, cómo, cómo actuar para desempeñar el rol de pareja, cómo actuar para ser estudiante de psicología, cómo convivir con nuestros amigos que jugamos al vóley juntos. Todas esas reglas, como las tenemos muy internalizadas, no necesitamos ni siquiera ser conscientes de ellas, pero sí las tenemos internalizadas y las vivimos de un modo determinado. Reglas que son distintas y que están, digamos, que tienen su forma, su modo de indicarnos, en donde, por ejemplo, la clase social de pertenencia impacta en el tipo de reglas. No tenemos ese mismo esquema normativo si somos de clase alta, de clase medio, de clase baja, sino que nuestra condición de clase social genera, incide en las normas que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, si nos enriquecemos
o nos empobrecemos bruscamente y en un lapso de tiempo breve, eso nos va a alterar profundamente nuestro esquema normativo. Si, por ejemplo, se han visto casos eh, famosos que, por ejemplo, en Estados Unidos, en la década del 30 creo que fue, una crisis bancaria muy profunda, en donde muchos norteamericanos perdieron sus ahorros, o sea, gente que tenía todo el esfuerzo de su vida ahorrada y puesta en un banco, o tenía su plata en el banco y con esa plata tenían que pagar la renta, digamos, la hipoteca de sus viviendas, los estudios de sus hijos, y de repente se encontraron que ya no tenían más ese dinero. Bueno, eh, esa gente, digamos, no les resultó fácil eh, volver a aprender a vivir sin esos recursos. Volver a tener un GPS sin, eh, sin ese soporte que daba esos ahorros y ese dinero. Tenían que montar un nuevo GPS, ¿no? Un nuevo esquema nómico. Y esto no es fácil, para nada es fácil. Las normas tienen un tiempo de aprendizaje, de internalización, de reproducción, de aceptación, que lleva, no sé, casi una vida entera. Entonces, si a nosotros nos cambia bruscamente nuestra condición material de existencia, las normas que eran las apropiadas para esas condiciones de existencia ya no sirven más. ¿Mm? Perdimos el GPS. Perdimos el GPS, entonces no sabemos cómo llegar a donde habitualmente teníamos que llegar. No sabemos movernos en nuestra cotidianidad. ¿Mm? Entonces, eso es lo que para algunos es tan angustiante que puede llevarlos a suicidarse. En el ejemplo que les puse de Estados Unidos, incluso si ponen en YouTube, por ahí hasta se ven imágenes fuertes, por cierto, ¿no? De gente que se arroja de sus edificios y se suicida. Pero yo también les decía, ¿no? Que eh, la regulación, no solamente el cambio de regulación, no solamente se da por un empobrecimiento, también suele pasar y se han visto casos en que personas se enriquecen rápidamente. O sea, no solamente porque se empobrecieron, sino porque se enriquecieron. Acá, por ejemplo, el ejemplo que voy a poner, quizás a alguno no le guste, pero es el caso de Maradona. Eh, este ídolo futbolístico que tuvimos en Argentina, es- este, Maradona nace en una familia muy humilde, pobre, y bueno, no sé si ya lo saben ustedes, nosotros lo hemos dicho, pero los primeros años de vida, los niños, allí, por ejemplo, los primeros 8 años de vida, es donde se internalizan todos estos esquemas normativos. Las personas, los niños, encuentran una identidad como de formas de ser en esos primeros años. No sé en términos, si existe un cálculo en términos de porcentaje, cuán formada está la personalidad en los primeros 10 años de vida. No lo sé, pero si tuviera que arriesgar un porcentaje, diría que el 90% de la personalidad ya está gestada en ese tramo existencial, ¿no? Por eso los procesos
de socialización, los procesos de educación son tan importantes en la niñez. Bueno, con lo cual Maradona, al vivir su infancia en un contexto de pobreza, tiene internalizada una cultura de la pobreza, una personalidad de la forma de ser de la gente pobre, de la gente humilde. Sin embargo, ¿cierto? Debido a su gran habilidad como jugador, a partir de los 15, 16 años, ya empieza a hacer dinero y mucho dinero, ¿no? Pasa a ser de pobre a rico, de humilde a millonario en poco tiempo. Y eso lo lleva a que su forma de vida anterior, su esquema normativo anterior, no estaba preparado para lo que necesita, las condiciones existenciales que le brinda ese mundo de millonario, de famoso, de ser ídolo, de ser, de tener un micrófono de periodistas todo el tiempo, ¿no? De sacarse los periodistas de encima. Todo les resulta, digamos, accesible. Tener amigos, tener sexo, tener, y sobre todo acá el gran problema, ¿no? Tener droga al alcance de la mano sin inconveniente, ¿cierto? El espectáculo, la farándula, la droga, la fama, que una vida totalmente distinta a lo que sus condiciones previas le marcaban como forma de ser. Es decir, su esquema normativo que él tiene internalizado, había internalizado por nacer donde nació, este, no le sirve como, eh, como orientadora de, de su nueva vida, ¿cierto? Bueno, todos sabemos que no se suicidó Maradona, pero llevó una vida completamente desbordada, con consecuencias autodestructivas para él, ¿no? Terminó muriendo joven en última instancia, eh, por, bueno, exceso de peso, de alcohol, de drogas, dañándose la salud de un modo muy importante. Acá en San Luis, no hace mucho también hubo un caso de un matrimonio joven en donde la pareja, el varón, juega a la lotería. No entiendo si no tengo micrófono, pero eh, no entendí, Alejandra. No sé si alguno de la cátedra entiende lo que escribió. Sí, ahí Alejandra hizo una intervención en el chat, que la puedo leer porque no tiene micrófono. Bien. Dice, Tevez también creado en un contexto vulnerable y sin embargo tal vez no tuvo la fama de Maradona, pero sí es reconocido, tuvo y tiene la plata para mejorar su situación económica y la de su familia. ¿Esto a qué se debió? No entendí la referencia en cuanto a la cultura de la pobreza. Eh, no sé si querés opinar vos, Vero, porque yo no, te escuché entrecortado y sigo sin entender, pero si le puedes dar una respuesta a vos. No, bueno, que sí, perdón. Está haciendo Alejandra en un paralelismo con el caso de Tevez, eh, que, que según su perspectiva, digamos, podrían ser casos similares, de acuerdo al origen, y, y pregunta cuál sería tu referencia que vos haces de acuerdo a la cultura de la pobreza. Entiendo que un poco la pregunta va por ahí, el pensamiento de pobre. Eh, Sí, a ver, si quieren, yo también me sumo. dale. Eh, por ahí lo que plantea, entiendo,
Alejandra, es que si ven dos situaciones que podríamos decir con características desde lo sociológico similares, ¿por qué no son iguales? Bueno, porque justamente eh, si bien hay un condicionamiento de lo social hacia los actos de las personas, no es una determinación. No todos los individuos responden igual ante las mismas situaciones y además hay que ver casos particulares en este caso si uno quiere comparar personas. La idea es un poco esto que quería mostrar el profesor. La situación de anomia también se puede dar cuando una persona de pronto le cambia todo su entorno y no encuentra una orientación para su conducta y puede tener estas conductas destructivas que en el caso de Maradona lo llevan a la muerte y era una conducta que era patológicamente destructiva. Uno podría pensarlo como una especie de suicidio si lo quiere en cámara lenta, porque era sistemático, ¿no? Todos los testimonios demuestran que él no podía dejar las adicciones que tenía, primero a las drogas y después al alcohol y a los fármacos. Entonces, a eso se refiere el profesor. La situación de anomia puede ser por distintas situaciones. En el caso de Teve, habría que ver en particular por qué él logró tener una cierta contención del entorno y él probablemente lo de él no fue una situación anómica porque tuvo algún tipo de orientación que le permitió tener una conducta un poco más equilibrada, si lo quieren, ¿no? Ahí menciona una compañera lo del el ejemplo del mono Gatica, ¿no? El caso de San Luis está muy bien caracterizado en la película de Leonardo Fabio, como él sale de una pobreza extrema a una situación que tiene fama y dinero, y también esa situación lo termina llevando a conductas bastante autodestructivas. Y eso también podría ser pensado de alguna manera como una situación anómica, en el sentido que la persona de pronto se encuentra una situación en la que por lo menos cree que no tiene límites y no tiene prácticamente una guía para su conducta que los puede llevar a conductas autodestructivas, ¿no? Por supuesto, esto también es discutible y es evaluable, pero esa es la idea, ¿no? Sí. Que Ahora, plantea el profesor. sí, me parece que la alumna también está poniendo el énfasis que no entiende bien por qué en ricos y en pobres, ¿cierto? O sea, el tema, digamos, que se da tanto cuando uno se empobrece como cuando se enriquece. La idea es que esos cambios suceden abruptamente y que al suceder, ya sea empobrecerse o enriquecerse abruptamente, generaría una especie digamos, de poner como inútil las reglas que uno tenía para convivir. O sea, nos rompen el GPS, nos rompen ese esquema normativo, el cambio abrupto. O sea, cuando nacemos, la clase social en la que nos tocó nacer, allí aprendemos una forma, modos, reglas de interactuar. Y eso forma parte de nuestra identidad y nos marca muy fuerte. Ahora, puede suceder, no digo que sucedan en todos y que además afecte a todo el mundo igual, puede suceder algún evento que ya sea que nos empobreció, supongamos gente rica que perdió sus ahorros, o puede ser que de repente nos sacamos la lotería o nos volvemos muy exitosos en alguna actividad, actores, jugadores deportivos, por algunas circunstancias rápidamente de pobre pasamos a ser ricos. Entonces sucede un cambio que altera nuestras condiciones de existencia. Y al alterar nuestras condiciones de existencia, las normas que teníamos previamente ya no sirven. Y no tenemos internalizado un esquema de normas adecuado para esas nuevas condiciones de existencia. Es decir, hay que entender tres cosas acá. Que hay una correlación entre las condiciones de vida con las normas de existir. Y lo que hay que entender acá ahora es que suceden eventos que alteran esa correlación entre condiciones de existencia con el esquema normativo. ¿Se entiende ahí un poquito mejor?
Bueno, y estaba poniendo el ejemplo también del caso de San Luis, que un matrimonio joven, un muchacho se ganó la lotería. Y se gana la lotería. No se suicidó él, pero fíjense en la macana que se mandó, ¿no? Se terminó también arruinando la vida, porque la pareja, la mujer, le pide la mitad del dinero, en tanto que un bien ganancial, ¿cierto? Se ganó la lotería estando casado. Se ve que no se llevaban ya muy bien, que estaban pensando en separarse. Le pide la mitad del dinero y este muchacho no tiene la peor idea que asesinar a la chica. La asesinó, se descubrió que él la asesinó y todavía está preso porque esto pasó más o menos hace unos 20 años atrás, más o menos, ¿cierto? Es decir, y él no era un asesino antes, ¿eh? Se extravió, el dinero lo extravió. Y no solamente el dinero genera condiciones de cambios profundos, también yo personalmente lo observo mucho en los políticos, ¿no? Gente, gobernadores que, por ejemplo, hace 30 años gobernando una provincia y que todo el mundo les dice, sí, 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 estás bien, vamos bien, sí, no tienen este no tan necesario que los otros es bueno que le digan, no, mira, Juancito, acá te estás equivocando, esta medida no corresponde. Y no se lo dicen porque ese gobernador que lleva 30 años gobernando se vuelve una especie de dictador, se extravía, ¿m? Se extravía por no tener esa regulación externa. Y llegan siendo, ¿no? Un déspota, un dictador, un totalitario, se corrompe, corrompe también a la gente que tiene alrededor. Y bueno, esto es bastante común también observarlo, no actualmente, sino a lo largo de la historia, tampoco argentina, sino de la humanidad. Hay una pérdida de sentido común, de regulación externa necesaria, y los aduladores, sumado al poder, hacen que muchos gobernantes vivan situación de extravío y que hagan las macanas, las inmensas macanas que muchísimos hacen, ¿no? Obviamente que nosotros en Argentina, en San Luis, tenemos ejemplos abundantes. Bueno, este, entonces, para terminar con este tema del suicidio, ¿no? eh, Integrando estas condiciones sociales, pueden promover condiciones de suicidio, ¿eh? O sea, habría razones que conllevan a que la gente esté más vulnerable a suicidarse. Eh, yo, acá sí, tratando de llevar, por ejemplo, sobre todo el concepto de integración al tema psicológico. A mí me gusta contar un- lo que me dijo un psicólogo porque me llamó la atención y lo conecté directamente con Durkheim y este tema, ¿no? Tengo un psicólogo amigo que trabaja en el área de rehabilitación en el hospital público. Y bueno, la rehabilitación física, ¿cierto? Gente que, por ejemplo, tiene una ACV y tiene, no sé, medio cuerpo, medio sistema motor que no le funciona, o que sufrieron un accidente y ha perdido una pierna, etcétera, por distintas circunstancias, eh, tienen algún tipo de dificultad. Y por supuesto, eso afecta psicológicamente a quien ha tenido esos eventos
los deprime, les quita la energía, las ganas de vivir que tenían antes, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, ¿y cómo haces la terapia? Pensando que me dijeran, la hago cognitiva, la hago psicoanalista, no sé, la hago con qué técnica yo pensaba, ¿cierto? Y él me dice, mira, esencialmente lo que yo hago es trabajar con la familia para que no lo dejen, ¿eh? Para que no lo abandonen, porque cuando una persona está mal, sí, físicamente, que necesita todo el tiempo de otros, que lo suba a la silla de rueda, que lo lleve al baño, que lo higienicen, imagínense esa persona, se va cayendo emocionalmente. Si a eso le suma una respuesta que no parece, no es extraña, suele pasar. La familia se aleja, los amigos se alejan, va quedando sola esa persona porque se va volviendo agresiva, depresiva y, no sé, viene alguien de la familia y le dice, ¿querés que te traiga un té? Y en vez de decirle, bueno, gracias o no, no te preocupes, le responde mal. Entonces, bueno, que pida el té cuando tenga ganas y yo no le ofrezco más nada, ¿no? Para que ese tipo de cosas no sucedan, la terapia, me decía este psicólogo, la hago con la familia para que no lo dejen más solo, para que no se pierda, que hagan el esfuerzo de entender que esta situación le ha cambiado su estilo de vida, nosotros podríamos decir en términos de Durkheim, el no poder caminar como antes, el esquema normativo ya no le funciona, no es el mismo. Eso lo pone mal y por lo tanto se torna agresivo y por lo tanto la gente se aleja de él. Y no solamente el problema pasa a ser un problema de esquema regulatorio para desempeñar la vida, sino que además se suma que ahora está más aislado, está más solo. Bueno, este ejemplo que le pongo en términos de clínica psicológica, me parece que puede ser interesante para ustedes, más allá, ¿cierto?, de que esta persona se suicide o no, ¿cierto? No hace falta pensar en el extremo de llegar a suicidarse para darle legitimidad o decir estas categorías son útiles, ¿cierto? Son útiles para pensar determinadas situaciones, ¿cierto? ¿Qué categorías? Bueno, como decíamos, la de integración y la de regulación, y cómo estas dos dimensiones interactúan entre sí. Bueno, avanzamos con otro tema ahora. Sí, a no ser que tengan alguna pregunta, algo que no se haya entendido, si no, seguimos con Durgen, pero con otra temática. Bueno, decíamos que, repetimos, ¿cierto? Que Durgen quiere contribuir a fundar la sociología como una ciencia, ¿no? Y en este sentido, entonces, no solamente él va a avanzar con su teoría, con explicaciones teóricas, sino que también va a plantear cómo se debe hacer sociología como ciencia para que efectivamente el conocimiento no sea, por ejemplo, filosófico, que es muy especulativo, sino un conocimiento más científico. Cómo proceder científicamente en la sociología. Durkheim tiene un libro de lectura accesible, lindo. Lo recomiendo para quien le guste esto que están escuchando, le guste este autor. Baratos, porque estos libros de estos autores clásicos uno los puede conseguir muy baratos, no son libros caros. O, por supuesto, también están accesibles en la web, ¿no? Ahí no hay problema de bajar. El libro se llama Las reglas del método sociológico.
Bueno, muy brevemente, ¿qué cuestiones se plantean allí? ¿Qué metodología? Es decir, ¿qué camino? ¿Cómo proceder desde el punto de vista teórico, práctico, para que lo que digamos tenga fuerza científica, una fuerza más objetiva, que no sea meramente especulativa, que no sea filosofía, que no sea de sentido común, sino un conocimiento más fundado en certezas, en evidencias, en fundamentos de autores consagrados, que podamos probar lo que decimos. Bueno, muchas cosas dice, remarcamos algunas. Eh, de una idea que está presente no solo en Durkheim, sino en muchos cientistas sociales, incluso en psicología, es que tenemos que tener como objeto de estudio, como unidad de análisis, como problemática, eh, temas, problemas que sean relativamente observables, que no sean meramente especulativos. Ustedes ya seguramente han visto la discusión entre el psicoanálisis y los conductistas, en donde los conductistas que se plantean más científicos y que dicen el psicoanálisis no es científico, uno de los argumentos que tienen ahí en disputa es que, por ejemplo, abordar la conducta como objeto de estudio es más observable, es menos especulativo, por lo tanto, es más conveniente estudiar la conducta humana que estudiar el inconsciente, ¿no? El inconsciente, dicen, es una construcción especulativa. No, no se encuentra. ¿Dónde está el inconsciente? Nómbrame cuál es la parte del cerebro en donde podemos decir acá está el inconsciente. No, no tiene una correlación empírica que uno pueda acceder al inconsciente y decir, mira, acá con esta tomografía vemos cómo está el inconsciente. Entonces, ¿qué dicen los científicos, los conductistas que quieren hacer algo más científico? No, no es un buen punto de partida el inconsciente, no es un buen tema, no es la unidad de análisis, no es el foco que la psicología debe tomar. En cambio, la conducta sí la vemos, ¿eh? La podemos ver, la podemos registrar, la podemos medir, la podemos predecir, podemos hacer una cosa y ver qué pasa con la conducta. Bueno, ¿qué responden los psicoanalistas a este planteo? Me estoy metiendo en el campo de ustedes y cosas que ustedes seguramente ya saben, pero repetimos porque después lo llevamos al plano sociológico. Lo que van a responder es que lo más importante no se observa. Lo observable tiene una explicación en condiciones internalizadas que no son observables. Y el hecho de que algo no sea observable no quiere decir que no exista. No invalida la existencia eh, el hecho de que no esté ahí palpable, ¿cierto? O sea, por ejemplo, yo recién les decía cómo marcan los primeros años de existencia. En nuestra memoria, nosotros no tenemos registro justamente de esos años tan importantes, ¿no? Empezamos a recordar cosas a partir de los 4 años, de los 5. Alguno que otro puede tener algún episodio de 3 años, pero esos primeros años existenciales que nos han marcado tan fuertemente, ni siquiera los recordamos. Y el hecho de que no los recordemos, que no los podemos expresar, que no los podemos objetivar, no necesariamente significan que no existen. Existen y están allí. No sé si la palabra correcta es inconsciente
o huellas némicas o como se quiera llamar, pero no solamente existe, sino que orientan gran parte de eso que vos llamas conductas después. ¿Querés entender la conducta? Tenés que entender lo que pasó en esos primeros años de vida y que han hecho huellas némicas, que dirán los psicoanalistas, para nosotros es el inconsciente. Bueno, ese debate ustedes son ya lo habrán tenido, lo van a tener, van a incluso seguramente se van a identificar más con alguna línea que con otra. Todo eso eh, ustedes ya conocen y seguirá presente, ¿verdad? Pero acá, volviendo a nuestro autor, volviendo a Durkheim, Durkheim sería como un conductista, ¿cierto? Sería alguien que quería hacer de la sociología una ciencia y no una especulación. Entonces, ¿qué es lo observable en lo sociológico? Y acá es donde dice él, ¿cierto? Lo observable son los hechos, son las instituciones. El foco, la unidad de análisis de la sociología son los hechos sociales. Ya habíamos dicho algo nosotros en clase anterior, que son los hechos, lo cual en cómo lo va a conceptualizar, cómo lo va a definir, Durkheim apela más a, a explicarlo más que por lo que son los hechos en sí, lo explica más por las consecuencias que los hechos generan sobre los otros. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque los hechos s- los plantea, los conceptualiza por su efecto coercitivo sobre los otros. Es decir, no está en la naturaleza del hecho lo que lo hace un hecho social. ¿Eh? No es que uno diga un hecho es aquello que, em, no sé, tiene naturaleza política, vienen del pasado y por lo tanto es repetido por otros y luego eso hace que sea un hecho. No, sino que un hecho es algo que es compartido por muchos y que ejerce una acción coercitiva en las personas. Es externo al individuo, pero obviamente al ejercer esta acción coercitiva, lo reproducimos. Pasamos a ser también parte del hecho de emitir, de hacer el hecho al igual que otros. Tanto compleja la conceptualización de qué es un hecho, pero bueno, esta es la idea, ¿cierto? Tomar los hechos como tema para la sociología, como punto de partida. ¿M? También desde el punto de vista metodológico, dice Durkheim, debemos explicar el porqué de los hechos, eh, esencialmente tomando dos tipos de razones que explican los hechos, ¿no? Una que tiene que ver con buscar la causa, cuál es la causa del hecho, y otra, cuál es la función social que el hecho viene a desempeñar. Causa y función son dos modos de abordar la explicación, la descripción, la comprensión de un hecho. ¿Qué es la causa? ¿Qué es la función social? Bueno, vamos a poner un ejemplo que da Durkheim, y volvemos, ¿cierto? A ver si con el ejemplo volvemos a la conceptualización de qué es causa y qué es función social. Durkheim dice, cuando sucede un crimen, un robo, un delito, pensemos en un crimen, ¿cierto? Se activan
estas dos dimensiones, causa y función. ¿Por qué? Porque ese crimen hay que castigarlo, ¿no? Vinieron, un ladrón entró a una casa con un arma, no solamente se llevó los ahorros de un viejo, sino que le pegó un tiro. La policía agarra al ladrón, lo lleva a la justicia y la justicia lo sanciona, lo mete impreso. Bueno, el porqué de la sanción, ¿cierto? Acá vamos a explicar el hecho sanción judicial desde el punto de vista de Durkheim. ¿Por qué la justicia sancionó a ese delincuente? Y en el por qué vamos a encontrar las dos causas, las dos razones. Eh, Dice, hay que sancionarlo por dos. Hay dos motivos por los cuales se debe sancionar un delincuente. Un primer motivo tiene que ver con dar una respuesta a la familia de la víctima. De alguna manera, ¿cierto? Evitar que esa familia haga justicia por mano propia, sino que debe ser la justicia, el Estado, la que, dándole una respuesta al dolor familiar de lo sucedido, el autor de ese delito tiene que ser castigado. Bueno, esto es el por qué, ¿cierto? La explicación causal de la sanción. Pero ahí no se agota el fundamento del castigo, sino que también hay un para qué se debe castigar. Hay una función social del castigo que va más allá de dar una respuesta a las víctimas. La función social de castigar al delincuente es para que no sea una conducta imitativa. Si alguien entra a una casa y roba y no pasa nada, y bueno, es una invitación para que otros hagan lo mismo. Mira qué fácil que es hacerse de plata. Tenés que simplemente conseguirte un revólver de juguete y asustar a unos viejos y sacarle la plata y listo, no pasa nada después, no pasa nada. Bueno, si nunca va a pasar nada, se puede convertir en un inmenso problema social porque viviríamos saqueándonos entre nosotros y sobre todo volveríamos a, bueno, a armarnos y ser la ley de la selva, en donde, no sé, aparece alguien golpeando las manos y le pegamos un tiro por las dudas, ¿no? Porque le vimos cara de ladrón, nos golpeó la mano y le metimos un tiro. Es decir, una locura, si no hubiera un agente externo que hace justicia y hacemos justicia por mano propia, bueno, lo más probable es que la mayoría de las veces salgamos perdiendo, que cometamos injusticia, porque a lo mejor no venían a robar, o que incluso sea peor el, el remedio que la enfermedad, ¿cierto? Porque bueno, entró al patio y se llevó la bicicleta del nene, y cuando se la estaba llevando le metí un tiro y lo maté. Bueno, no será mucho, ¿eh? Matar a una persona porque se llevó un triciclo, una bicicleta. Entonces, no estamos capacitados, no debemos hacer justicia por mano propia. Esto es algo que la civilización lo dejó atrás hace miles de años, ¿no? Hoy existe el Estado, el aparato judicial, que se ocupa de sancionar el delito. Y de vuelta, ¿cierto? Se sanciona para dar una respuesta a la víctima, pero también se sanciona para hacer y desempeñar una función ejemplar hacia el resto de la sociedad, para que otros piensen muy, muy bien antes de cometer un delito, porque
Fíjate lo que te va a pasar si te agarran, ¿eh? Te vas a pasar por una bicicleta 20 años preso. Bueno, acá entonces, y volviendo a la teoría, ¿no? La, eh, tenemos dos tipos de razones que nos ayudan a explicar los fenómenos, los hechos, las instituciones sociales. El buscar la causa y el buscar la función. ¿Eh? ¿Por qué se creó una escuela? ¿Para qué sirve una escuela? ¿Eh? ¿Por qué tenemos un hospital? ¿Para qué sirve un hospital? ¿Por qué se creó la carrera de psicología? ¿Para qué sirve tener la carrera de psicología? Dos tipos de preguntas interesantes, orientadoras de la explicación sociológica. ¿Se entiende esto? Si no, lo explico un poco más. ¿Me puede volver a repetir, por favor? Eh, Esto de causa y función, a Sí, eso, pero más lo que era el hecho, para qué era Durkheim el hecho. ¿qué es el hecho? Eh, no sé si alguno de la cátedra me quiere ayudar a explicar qué son los hechos. Yo pongo un ejemplo y después, mientras los dejo a mis colegas que piensen qué decirle. Él pone como ejemplo, ¿cierto?, de un hecho, eh, esto creo que lo había mencionado la semana anterior. Un ejemplo de un hecho, dice Durkheim, es estar en una obra de teatro, termina la obra de teatro y la gente aplaude. Ese aplauso genera una coerción en uno, porque nos parece muy feo que los otros aplaudan y yo no aplaudir. Entonces, por más que no me gustó mucho la obra, tengo que aplaudir igual. Siento una presión de aplaudir porque los otros están aplaudiendo, ¿no? Otros años hemos comentado también, por ejemplo, esto ya no de Durkheim, sino de una colega, está en YouTube, me parece el ejemplo, ¿no? Que está dando clase de sociología y para mostrar justamente esta función coercitiva de los hechos, dice, vamos a hacer un experimento con un alumno que llegue tarde. Cuando llegue tarde alguien, yo les voy a preguntar a ustedes de qué color es esta carpeta, ¿no? Una carpeta que era verde la carpeta. Todos preguntan, ¿cierto? ¿De qué color es la carpeta? Todos dicen verde. Pero yo voy a decir que esta carpeta es azul. Y te voy a preguntar, por ejemplo, a vos, que te voy a preguntar de qué color es esta carpeta y me vas a decir azul. Y le voy a preguntar a otro de qué color ves esta carpeta y me vas a decir azul. Y le voy a preguntar a él, el que llegó tarde, que no sabe que nos estamos poniendo de acuerdo para hacerle una jugarreta, de qué color es. A ver si dice que es azul o que es verde, ¿no? Bueno, efectivamente, entonces empieza la clase y cae uno tarde. Entonces, cuando entra uno tarde, empieza a decir la profesora, ¿cierto? Porque el método científico supone que hay coincidencia en los modos de pensar, de obrar, de percibir. Si vemos todo algo de un mismo tenor, de un mismo color, y compartimos que es del mismo color, podemos afirmar científicamente que el color de ese objeto es tal. Por ejemplo, ¿no? Y levanta la carpeta verde. Por ejemplo, esta carpeta yo veo que es azul, ¿eh? Para usted, María, ¿de qué color es? María dice azul. Para usted, Luis, ¿de qué color es? También azul, profesor. Para usted, Jorgito, ¿de qué color es? Azul, y así, hasta que lo aborda al recién llegado. Entonces le dice, ¿y para usted, de qué color es la carpeta? Y el muchacho dice azul. No dice verde.
la está viendo verde, sin embargo dice azul. Bueno, este es un ejemplo, ¿cierto?, que nos sirve para mostrar cómo la mirada de los otros, lo que hacen los otros, lo que piensan los otros, lo que creen los otros, incide y nos coerciona para que nosotros también miremos como miran los otros, hagamos lo que hacen los otros, ¿eh? Nos vistamos como se visten los otros, nos peinemos, asistamos a los mismos clubes, escuchemos la misma música. ¿Por qué? Porque los otros, haciendo cosas, es decir, generando hechos, generan una coerción que nos impulsa a repetir esos hechos. Eh, Omar, Verónica, Fernando, si quieren agregar algo. Sí, sí, en relación a lo que preguntaba el estudiante, compañero, eh, sobre el hecho, hay que pensarlo también en el sentido que Durkheim está en una empresa de constitución de la disciplina, ¿no? De delimitación de otras disciplinas, ¿no? Él es uno de los que afianzan y desarrollan el campo sociológico y tiene esa intencionalidad. Digamos, administra una revista, está en la universidad, ¿no? Ya está en una cátedra de sociología, ¿no? De las pocas que había, ¿no? Fines del siglo XIX. Y, y desde el punto de vista epistémico, bueno, necesita hacer una delimitación también del objeto. Entonces, por eso es su interés decir, bueno, el hecho social como el objeto de la sociología, ¿no? Y bueno, la característica que él lo hace distintivo, sobre todo de la metafísica, de la filosofía e incluso de la psicología, ¿no? Porque él está muy preocupado por diferenciar la sociología de la psicología, porque la psicología también se refiere al actuar, digamos, a la conducta, digamos, y tiene que ver con lo que hacen las personas. Es precisamente decir, bueno, el hecho social es externo y coercitivo, ¿no? En ese sentido hay que pensarlo. Y después, bueno, hace una clasificación que hablamos en la otra clase, ¿no? Él habla de hechos, digamos, es la realidad social que se impone de alguna manera, ¿no? Y él dice, bueno, que hay que tratarlo como cosa, en el sentido que hay que tratarlo objetivamente, ¿no? Al hecho social. Él habla de hechos sociales materiales e inmateriales, ¿no? La misma sociedad, el conjunto, el número de pobladores, es también como un hecho social que incide en cómo se conforma la sociedad. Instituciones como el Estado, la Iglesia también son hechos sociales, ¿no? Y después, bueno, habla de las representaciones sociales, de las corrientes sociales, ¿no? Eso que hablamos hace rato del suicidio también son como corrientes sociales y son, digamos, hechos sociales inmateriales, ¿no? No sé si queda claro. Sí, Sí, yo ahí está bien, pensaba muchas que gracias. también podíamos mencionar la definición básica, como Carlos sugirió hace un rato, la lectura, comprar el librito, ¿no? La regla del método sociológico, donde, como decía Omar, hay que comprender también el momento en que escribe Durkheim. Él está intentando dar una forma a una nueva disciplina científica que en ese momento no estaba reconocida como tal. Por lo tanto, una disciplina tiene que tener un método y un objeto de estudio. Y ese objeto de estudio, el objeto de estudio de la sociología, no es algo tangible, no es algo que se puede ver en una simple observación. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo de abstracción para intentar comprender qué es eso que estudia la sociología. Y son los hechos sociales, ¿no? Es lo que nos dice Durkheim. Los hechos sociales, él dice en la definición, son formas de hacer, de actuar, de pensar y de sentir. ¿Sí? Dice, no los podemos ver en la realidad, sino más por sus efectos. ¿Y cuáles son los efectos? Bueno, estos que son hechos que están más o menos generalizados y tienen esa capacidad de imponérsenos a nosotros. Básicamente, esos son los hechos sociales. Pueden ser muchas, pueden tomar muchas formas, formas de actuar, o sea, costumbres,
actos que hacen las personas, pero también forma de cómo piensan las personas. Por ejemplo, la definición de pobreza, de lo que es ser pobre, ser rico, o ser bueno, o ser malo, también es un hecho social, ¿no? La construcción del gusto, de lo lindo, de lo feo, es un hecho social. Pero también es un hecho social cómo nos alimentamos, ¿sí? Cómo vivimos, cómo votamos. En general, es muy amplia la definición de hecho social. Para comprenderlo, o sea, hasta qué punto un hecho es producido por la sociedad o está producido por una persona individual, porque eso sería lo contrario, un hecho social, un hecho absolutamente individual, bueno, es a partir de las características, ¿no? De esto de que, si por ejemplo, vemos, dice dos características, dice Durkheim, que esté más o menos generalizado el hecho y que más o menos lo entendamos que es una imposición social. Entonces decimos, bueno, a ver, una costumbre muy arraigada en la sociedad argentina es comer asado, ¿no? En un encuentro social, comer un asado. Bueno, comer un asado podemos pensarlo como un hecho social en cuanto y en tanto está más o menos generalizado, porque efectivamente es cierto que, por lo menos aspiracionalmente, en una situación de evento social se reúne la familia, se reúne un grupo de amigos y deciden comer, aspiramos a comer un asado, digo aspiramos porque ahora está un poco más difícil, las condiciones materiales, este, y, y en general, y entonces dice Durkheim, bueno, pero no es casualidad que a todos se les ocurrió individualmente comer un asado. Evidentemente, la sociedad en alguna medida nos está imponiendo esta idea de que comer un asado es una forma de homenajear y auto-homenajearse, fomenta ciertos vínculos sociales, hay una conexión con las tradiciones, ¿no? Con la formación del ser argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay toda una industria, por supuesto, alrededor de eso, ¿no? El tema de las carnicerías que nos llevan a un gusto por un tipo de comida y no de otro, etcétera, etcétera. Eso es un hecho social. ¿Mm? Ahí preguntan, Sabrina pregunta en el chat si está muy cerca del término cultura, el hecho social del Durkheim. La cultura es un hecho social también, ¿sí? La construcción de ciertas pautas, ciertas normas, ciertos valores es un hecho social. No es lo mismo, pero sí la cultura es un hecho social, ¿sí? Son formas de actuar, de hacer, de pensar, de parecer, ¿sí? El hecho que nos vistamos de una manera y no de otra es un hecho social. ¿Por qué? Bueno, podríamos ver que por cómo elegimos nosotros, cómo formamos, cómo tomamos nuestras decisiones en lo cotidiano, en gran medida está impuesto por la sociedad, o por lo menos condicionado, no impuesto, sino condicionado. Eso Sí, es lo que es un hecho social. ¿Mm? Y son como cosas dice, distintas, ¿cierto? Cultura de hecho social. Yo diría sí, que son distintos, la son cultura es distintos. condiciones y los hechos son formas de expresar la cultura, ¿no? Las culturas se expresan mediante hechos sociales, pero también se expresa en objetos, por ejemplo. Se expresa de distintas maneras, ¿no? Las condiciones sociales también se expresan en hechos sociales. Yo quería poner, para poner el acento en algunas cosas que dijeron tanto Fernando como Omar, subrayar, volver a decirlas porque son importantes. La distinción que hace Omar de hechos sociales materiales e inmateriales es interesante. Ahí la profe Vero ha hecho un cuadro también que está en el aula virtual, que están estas categorías distinguidas. Lo que dice Fernando sobre este carácter generalizado de los hechos es importante, y también cuando lo que está en la definición de Durkheim, que lo dice Fernando ahí, que los hechos impactan tanto en nuestro modo de percibir, de hacer y sentir, ¿no? Esto es interesante para ustedes desde el punto de vista psicológico, porque está marcando facultades, capacidades de las personas, percibir, hacer, sentir. En el ejemplo que yo les ponía del cuaderno, ahí estaba incidiendo en modo de percibir, ¿cierto? Un tanto extremo el ejemplo, pero uno puede, por ejemplo, ¿cierto? Percibir cosas quizás iguales, pero que nos gusten o no nos gusten.
¿no? Si yo veo una persona que se tiñe el pelo de violeta, no me gusta para nada, pero evidentemente eso tiene que ver con mi generación, mi edad. A muchos chicos les parece lindo ver un pelo violeta. Los dos lo vemos violeta, ¿no? Pero cómo esa percepción tiene un impacto distinto, bueno, ahí está incidiendo, ¿cierto? Mi condición social, mi generación, etcétera. Entonces yo percibo ese color violeta en los pelos como algo desagradable, por ejemplo. Y otros, por el contrario, les parece bonito. Pero eso tiene que ver, ¿cierto? Que para mí sea desagradable y para otros lindo con nuestra pertenencia etaria, de clase, de edad, de época. Bueno, para terminar, quiero plantear lo último de lo metodológico, que tiene que ver con que Durkheim nos dice las definiciones de los hechos, de las instituciones, de las realidades sociales, juegan también un papel importante que contribuye a darle modo científico a, a nuestro hacer sociológico. Definir, ¿eh? Si nos vamos a ocupar de estudiar, no sé, en la escuela, una universidad, bueno, definamos qué es la educación. Y ahí vienen también unos aportes de cómo se define, qué es definir. Bueno, y ahí a una parte de los consejos que da de la definición son un tanto tomadas de Aristóteles, que en la lógica aristotélica dice, bueno, hay que definir lo general, hay que encontrar lo general y también lo particular en una definición. Entonces, si decimos que una escuela es una institución que se aboca a la educación, mm, lo general es que es una institución, ¿no? O sea, supongamos que es una institución. Bueno, es una institución, tiene sus características, que está arreglada, que tiene una función, al igual que un hospital, al igual que la justicia, al igual que la salud. Eso es una institución educativa que comparte junto con otras instituciones estas características, pero que se dedica a la tarea de enseñanza, ahí ya logra especificidad. ¿Eh? La enseñanza será, y después define qué es educación. Entonces, en cualquier definición que hagamos sobre una realidad o un hecho social, uno tiene que encontrar lo que es general, compartido por otras realidades semejantes, pero también lo específico, ¿no? Cuando Aristóteles define, no sé, un rosal o un pino, dirá aspectos generales comunes a los árboles, pero también marcará qué tiene de específico un pino que no lo tiene, no sé, un olmo, una acacia, etcétera, ¿verdad? Lo general y lo específico. También hay que definir diciendo tanto lo que es como lo que no es un árbol, ¿cierto? Un árbol no es un arbusto, no son yuyos, no es cualquier ser vivo vegetal un árbol, sino que tiene que tener determinadas alturas, un tronco, ramas. No es simplemente algo verde que brota de la tierra, ¿eh? No es eso, es esto otro. Esto es interesante también, decir, cuando queremos decir que es algo, se puede y se debe decir que no es algo. Cuando hablamos de la educación, por ejemplo, podemos decir que la educación no es una institución, voy a decir algo que está muy en debate, ¿cierto? ¿Tienen las escuelas que dar de comer a los chicos? ¿Son las escuelas un centro asistencial educativo? ¿Tiene un docente que servirle la comida a los chicos? Bueno, para muchos no, no hace a la función de la educación hacer esa labor asistencial.
Para otros sí, porque es fundamental ese proceso para contener los chicos en la escuela, para que vayan a la escuela. Bueno, ahí hay una discusión, ¿no? Pero indudablemente esta discusión tiene que ver con que si esa labor es función, tarea, hace a lo que es la enseñanza o no es. ¿Eh? Bueno, hay cosas que indudablemente no es el sistema escolar. El sistema escolar no es para impartir leyes, ni para desempeñar el rol de bombero, ni o hay otras instituciones que hacen eso. No lo hace la escuela. La escuela hace unas cosas y no hace otras. Entonces, definir en ciencia, en sociología, tiene estas pautas, ¿eh? Decir lo que es y lo que no es. Y cuando decimos lo que es, tanto en sus aspectos comunes generales como aquellos aspectos específicos. Bueno, estimados alumnos, estaríamos dejando la clase.